Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Adriana Narváez Quiñones. Hoy voy a hablar sobre la novela del coloquio de los perros. Bueno, es una novela corta en que dos perros, Cipión y Berganza, hablan entre ellos como si fueran humanos. Durante una noche, mientras hacen guardia en el hospital de Valladolid, Berganza y Cipión tienen vidas diferentes y han tenido experiencias diferentes. Las experiencias que han vivido con sus distintos amos, desde carniceros y pastores y soldados hasta brujas y escritores. Cipión es más sabio y reflexivo, lo escucha y comenta y da consejos. Es curioso que los perros han adquirido el don de hablar de manera misteriosa, pero solo por una noche. Ellos aprovechan ese tiempo para reflexionar sobre la naturaleza humana, la corrupción y la justicia hipocresía de la sociedad. Mi nombre es Ángel Juparela y yo voy a hablar sobre Miguel de Cervantes. Tanto la vida como la obra de Cervantes son representativas del periodo barroco. Ahora continuamos con la vida de él. Miguel nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y falleció en Madrid el 22 de abril en 1616 a sus 69 años de edad, quien, a pesar de haber recibido una educación irregular y de haber presentado muchas dificultades a lo largo de su vida, estudió literatura, historia y latín, lo cual ayudó muchísimo a que fuera catalogado como el escritor más importante en la literatura española y una figura clave en la literatura universal. Luego de haber culminado sus estudios, Cervantes se incorporó al ejército, con quienes se fue a Italia, y fue partícipe en la batalla de Lepanto, donde por complicaciones tuvo un grave accidente y perdió el uso de su mano izquierda. Y un dato curioso fue que lo apodaron como el Manco de Lepanto. De regreso a España, su barco fue atacado por unos turcos, donde fue secuestrado y esclavizado en Argel a lo largo de 5 años, donde se dice que empezó a escribir su obra. Miguel de Cervantes era un tan buen escritor que se podía describir a sí mismo en sus textos, tanto físicamente como interiormente. Un ejemplo de cómo se describía interiormente era cuando hablaba de cómo se sentía de estar orgulloso de haber sido un buen patriota. En cuanto a su obra, Cervantes logró combinar dos corrientes literarias totalmente distintas, las cuales eran el clasicismo idealista del Renacimiento, la cual se caracterizaba por buscar lo ideal, la armonía y la perfección, junto con el realismo pesimista del siglo XVII, que anuncia el barroco y se caracteriza por mostrar las cosas tal y como son, de una manera cruda y desengañada, lo cual demuestra las capacidades de Cervantes al fusionar la idealización del Renacimiento con la visión más sombría del siglo XVII y del barroco. Una de sus obras más importantes y más reconocidas a nivel mundial es Don Quijote de la Mancha, la cual aún sigue siendo estudiada y traducida en muchos idiomas. Y finalizo diciendo que Miguel de Cervantes es un escritor muy reconocido por su estilo narrativo, por sus personajes inolvidables y por su profunda reflexión sobre la condición humana. Gracias. Buenas tardes, soy Ana Tintinagos Rosas.
y yo le hablaré sobre la narrativa de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra fue uno de los escritores más importantes de la literatura española y universal. Él era y es conocido por ser el padre de la novela moderna, gracias a su forma innovadora de escribir y entender la narrativa. Aunque él vivió en una época dominada por modelos rígidos y tradicionales, Cervantes revolucionó la manera de contar historias. Su visión crítica, humanista y profunda se refleja en cada una de sus obras. Pero, ahora que sabemos eso, ¿cómo era la narrativa antes de Cervantes? Pues muy bien, antes de él, la historia seguía modelos ideales y poco realistas. Los personajes eran planos y sin emociones verdaderas. La trama era simple y predecible. Y Cervantes rompió con todo eso. Pero no solo eso. Él dio una visión en sus obras. Él dio su propia visión en sus obras. Él dio una crítica a la sociedad. Él hablaba sobre la desigualdad, la hipocresía, la injusticia y la corrupción. Pero no solo de eso. Él hablaba también sobre una defensa de los valores humanos y morales, como la libertad, el amor verdadero, la inteligencia y la dignidad. También mostraba una forma de ver la vida como una mezcla de sueño y realidad, donde el ser humano buscaba su lugar aunque fracase. Para él, la literatura no solo debía entretener, también debía hacer reflexionar al lector. ¿Y cuáles eran los aportes de Cervantes en la narrativa o hacia la narrativa? Pues él lo que aportó fue que rompió los géneros tradicionales. Él mezcló lo real con lo imaginario, lo cómico con lo trágico, lo serio con lo absurdo. Él humanizó los personajes, ya no eran perfectos o malvados, sino personas reales con dudas y errores y sentimientos. Las obras de Miguel de Cervantes, donde se mostró una evolución en la narrativa, era La Galatea de 1585, una novela pastoril. Aunque sigue el estilo renacentista, ya muestra realismo, critica el amor idealizado y mezcla de géneros. Y ahí continuamos con las novelas ejemplares de 1613, novelas cortas. Aquí aplica su visión más claramente. Habla de la picaresca, el amor, la justicia y el poder de la inteligencia. Como ejemplos de eso podríamos decir La Gitanilla y El Coloquio de los Perros, donde cada historia tiene una lección de vida y una reflexión social. Los trabajos de Párceles y Sigismunda, 1617, es una novela bizantina, es su obra más idealizada, pero mantiene su visión del amor como fuerza pura, que se enfrenta a obstáculos y peligros. Y nombramos a la obra más conocida y su gran obra, Don Quijote de la Mancha, de 1605 y 1615, donde fue una defensa del sueño y la libertad y la locura como forma de resistir la realidad. Una profunda reflexión sobre el ser humano, la identidad y la verdad. Pero, ¿por qué la gente dice que él es el padre de la novela moderna? Pues porque él mezcló géneros, voces, tiempos, realidades. Presenta personajes complejos, humanos, donde uno podría identificarse. Hace reflexionar al lector mientras lo entretiene, no es aburrido. Él propone una visión crítica y poética del mundo. Pues Miguel de Cervantes no solo escribió novelas, creó una nueva forma de contar la vida. Su narrativa es profunda, divertida y crítica. Su visión como autor fue valiente y humana, buscando siempre mostrar la realidad con todos sus matices. Muchas gracias por su atención. Sobre una de las obras más importantes de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Esta obra es conocida por ser una crítica de los libros de caballería y por mostrar la realidad y la fantasía. Su protagonista es Alonso Quijano, quien enloquece por leer tantos libros de caballería y decide convertirse en un caballero andante. Don Quijote de la Mancha, su fiel compañero, es Sancho Panza. El primer libro se publicó en 1605 y fue un gran éxito, y la segunda
El segundo libro se publicó en 1615. La obra se burlaba de los libros de caballería que estaban muy de moda en ese tiempo. Y la crítica social muestra que habían muchos problemas en la época, como pobreza y el poder de la iglesia. Comentaban que en esta escena los personajes criticaban los libros de caballería porque afectaban la mente de Don Quijote y era una forma que cambiaba de hacer las novelas y es la primera novela moderna.